Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde. Le doy gracias al Señor por concederme una vez más la bendición y el privilegio de poder llegar a tus hogares con esta hermosa palabra, el Evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Realmente qué maravilloso es poder compartir cada día acerca de esta verdad, acerca de esta salvación que Dios nos ha dado, esta justicia que Dios tenía preparada desde antes de la fundación de este mundo. Qué hermoso es poder haber encontrado ahora la verdadera gracia, la salvación que Dios nos ha dado a través de las obras de Jesucristo. Esta salvación, cómo Dios ha solucionado todos nuestros pecados por medio del Evangelio del agua y el Espíritu, o sea, a través de las obras de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es poder conocer perfectamente los pasos, los detalles de cómo Dios nos ha dado esta salvación. Pero qué pena también por aquellas almas que desechan esta palabra, desechan este evangelio. Realmente da mucho dolor y mucha tristeza, porque hay mucha gente que diría como el apóstol Pablo, cuando él hablaba acerca de los de su nación. Pablo, como judío, había pertenecido rigurosamente a las sinagogas donde le habían enseñado acerca de la ley, donde él había sido instruido en todas las cosas de la ley. Realmente era de los fariseos, perteneció a los fariseos, donde le habían enseñado muchas cosas de la ley. Pero cuando él entendió el evangelio, cuando él encontró la gracia de Dios, la salvación de Dios, él dijo en Romanos capítulo 10, verso 1, decía: el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Realmente, ¿quiénes son los que se oponen a la verdad de la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que se han opuesto desde el principio y los que se siguen oponiendo hasta el día de hoy? ¿Sabe? Todos los que se han opuesto y los que se siguen oponiendo hasta el día de hoy son los llamados cristianos, los que dicen que proclaman la verdad, los que dicen que proclaman a Jesucristo, que tienen la Biblia, la palabra de Dios, pero realmente cuando ellos escuchan hablar este evangelio, nuestro evangelio, el evangelio del agua y el espíritu, cuando escuchan decir el evangelio del agua y el espíritu, les causa pánico, les causa mucho dolor. Ellos realmente, como que esta palabra, el evangelio del agua y el espíritu, les causa escozor, porque no entra muy bien en sus oídos. ¿Por qué? Porque realmente no va de acuerdo a su pensamiento, no va de acuerdo al evangelio que ellos proclaman. Y
¿El evangelio que ellos proclaman será realmente conforme a las Escrituras? Lo que nosotros debemos ver es si lo que compartimos a través de estos medios de la internet, si la palabra que hablamos es conforme a las Escrituras o no. Si viene de toda la Biblia o solo son pensamientos rebuscados, palabras rebuscadas que no vienen de Dios, sino vienen de los hombres. Por eso cuán importante es poder estar analizando y viendo si lo que podemos transmitir es la verdad de la justicia de Dios o no es la verdad. Si nosotros nos decimos creyentes, si usted, querido amigo, que tiene la Biblia entre sus manos, usted que tiene la palabra de Dios entre sus manos, ¿cómo se atreve a juzgar esta palabra, este evangelio, sin antes haber sentado y analizado si lo que se compartió a través de estos medios es conforme a la palabra de Dios o no? Si está escrito en la palabra o no está escrito. Porque la Biblia dice que el que hable conforme a la palabra. El apóstol Pablo declaró en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estimado amigo, es ahí donde nosotros queremos llevarle a todo lo que viene y que es conforme a las Escrituras, no conforme a nuestras ideas, no conforme a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, no conforme a lo que me parece o puede ser, no. Lo que estamos viendo y hablaremos y continuaremos hablando es lo que viene, que es conforme a las Escrituras. Pero no solamente de las Escrituras del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo a los maestros, a los escribas, a los principales sacerdotes, escudriñad las Escrituras, San Juan 5:39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, lo que nosotros debemos ver es lo siguiente: si lo que hablamos es el testimonio que las Escrituras nos declaran. Eso es lo que nosotros necesitamos poder entender. ¿Por qué? Porque el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que tenemos que ver, lo único que tenemos que ver. Si lo que vamos a compartir o venimos anunciando y compartiendo cada día, este bello evangelio, el evangelio del agua y del Espíritu, no crean que es un evangelio nuevo, no crean que es un evangelio inventado. Es un evangelio que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso es importante de que antes que usted nos juzgue, sin haber terminado el mensaje, sin haber escuchado correctamente, necesitamos sentarnos y meditar si lo que hablamos y seguiremos hablando está dentro de las Escrituras o no.
Eso es lo importante, lo interesante. Por eso, nosotros necesitamos poder escuchar y poder estar atento. Como dice la Biblia, la palabra de Dios, los que tienen oídos para oír, oigan. Entonces, los que tienen oídos para oír, oigan. ¿Oír qué? Oír la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, tengo mi Biblia abierta en el evangelio de Mateo, capítulo 21, que dice del versículo 42 al versículo 46. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Dice, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa y a nuestros oídos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque le tenían por profeta. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Realmente, ¿quiénes han sido los que desde el principio se opusieron a la verdad? ¿Quiénes realmente han sido los que se opusieron al evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra de Dios, San Juan 1:12, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¡Qué pena! La salvación de Dios trajo primeramente su salvación para el pueblo judío. Pero dice San Juan 1:12 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran? El pueblo judío, los que decían y se mofaban que eran descendientes de Abraham, quienes habían recibido la ley por disposiciones de ángeles, donde se jactaban de sus raíces, de sus descendientes. A ellos Dios permitió concederles el evangelio de la justicia de nuestro Dios, de cómo Dios había preparado esta salvación tan grande, de cómo Dios había manifestado esta salvación. Pero realmente el pueblo de Israel, desde los inicios, cuando dice la Biblia en Mateo capítulo 2, que vinieron unos magos del oriente, de lejanas tierras vinieron a Jerusalén, que habían sido guiados por una estrella, y ellos pensaron que, como habían creído en su corazón que nacería el Salvador del mundo en Jerusalén, en el pueblo de Israel, dice que ellos creyeron la palabra de Dios y vinieron y llegaron hasta el pueblo. Cuando llegaron a Israel, ellos fueron a Jerusalén, y en Jerusalén realmente
fueron al palacio de Herodes y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos? Que su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Herodes preguntó: ¿rey? ¿Rey de los judíos? En ese mismo instante llamó a los principales sacerdotes y preguntó: ¿ha de nacer algún rey entre los judíos? Ellos automáticamente comenzaron a buscar en las palabras, en las escrituras. ¿Y qué encontraron? Sí, efectivamente, acá dice: en Belén de Judea nacerá uno que guiará a Israel. Entonces, si estos principales sacerdotes eran creyentes de la palabra de Dios, ¿por qué no se unieron a los gentiles, a los orientales que venían de tan lejanas tierras? ¿Por qué no se unieron? Si eran creyentes de la palabra de Dios, si la Biblia decía que nacería el Salvador en Belén de Judea, que nacería uno que regiría a todo Israel, ¿por qué no se unieron? Herodes salió y les dijo entre engaños: bueno, vayan. En Belén de Judea dice que está escrito que ha de nacer, vayan. Y cuando la encuentren, avisadme, porque yo también quiero ir a rendirle mis tributos, postrarme ante ese Salvador. Y fueron avisados por revelación que no volvieran por su mismo lugar y fueron por otro sitio. Entonces, ese mismo acontecimiento sucedió en los días cuando ya Jesucristo cumplió su ministerio. Por eso, ¿quiénes han sido los que se han opuesto desde un principio al evangelio del agua y el espíritu? En otras palabras, al evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Aquellos que dicen conocer la palabra, aquellos que dicen conocer las escrituras, aquellos que dicen que adoran a un Dios todopoderoso, aquellos que dicen creer en el Dios de la Biblia. Ellos son los que se han opuesto desde un principio. Por eso en esta tarde hablaremos de estas personas. ¿Quiénes son los que se han opuesto desde un principio a la verdad de la justicia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes? ¿Quiénes han sido los que se han opuesto acerca del bautismo que Juan el Bautista realizó a Jesucristo? ¿Quiénes realmente? ¿Quiénes los que se opusieron a esa justicia cuando Juan ha dicho en el río Jordán, después que bautizó a Jesús en el río Jordán? Juan ha dicho, San Juan 1:29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que se opusieron cuando Jesucristo hicieron un agujero en el techo de la casa donde ya no cabía ni uno más por la puerta? Unos compañeros trayendo a un paralítico. Cuando Jesucristo ha dicho, tus pecados te son perdonados. Porque ya cuando Jesucristo había sido bautizado en el río Jordán por mano de Juan el Bautista, el representante de todos los pecadores, los pecados del mundo habían pasado en la cabeza de Jesucristo. Y Jesucristo le dice a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes estaban ahí? Los escribas, los principales del pueblo, todos aquellos. ¿Quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede hacer eso. ¿Quién es este?
¿quiénes eran los que se han opuesto? Aquellos que tenían la Biblia, aquellos que tenían la palabra de Dios, aquellos que tenían las escrituras, que decían creer en el Dios de la Biblia. Pero negaban la palabra de Dios en sus corazones. Realmente, eso mismo les pasó a los discípulos, les pasó a los apóstoles, porque siguieron hablando del evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Siguieron hablando acerca del evangelio del agua y el espíritu. Por eso, realmente, siempre se han opuesto al camino de la justicia. Cuando la Biblia habla del camino de la justicia, estamos hablando del evangelio del agua y el espíritu, de por qué tenía que Jesucristo ser bautizado en el río Jordán, de por qué tenía que venir Juan el Bautista 6 meses antes que viniera Jesucristo. De eso estamos hablando, de ese camino de justicia. Por eso, en estos pasajes que hemos acabado de leer, acerca de Mateo 21, del 42 al 46, Jesucristo le dijo a los escribas, a los fariseos: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Como quien dice: si ustedes no han creído, ustedes son los edificadores que han desechado la principal piedra del ángulo, Jesucristo, el evangelio de la justicia de Dios, o el evangelio del agua y el espíritu, el evangelio que Dios nos ha dejado. En otras palabras, que es Jesucristo, quien es la principal piedra del ángulo. Dice que los edificadores han desechado. Pues si ustedes no creen, serán destrozados por esa piedra. Por eso que dice el verso 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Sobre quien ella cayere le desmenuzará. Entonces, ¿qué pasaba con la fe de los principales sacerdotes? Cuando ellos estaban al tanto de todo lo que venía pasando. Miren, sigamos leyendo un poquito en Lucas, capítulo 1. Cuando Lucas ha venido anunciando acerca del evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que primero dio testimonio acerca de quién era Juan el Bautista. Entonces, primero Lucas, para presentar el evangelio, anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, dice Lucas 1, 62 al 66. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla, escribió y diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos y todas las montañas de Judea. Se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón,
diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿De quién estaban hablando? ¿Quién estaba diciendo esto? Zacarías, su padre. Habló que no se llamará como ninguno de sus descendientes, sino que Juan se llamará su nombre. Y todo esto se divulgó por todas las montañas, por todas las regiones de aquel entonces de Judea. Entonces, y desde ese momento, dice en versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dice 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, quien vendría primero adelante del Señor, como estaba escrito, para preparar el camino del Señor. Entonces Juan el Bautista vino adelante porque así estaba escrito en la justicia, así estaba determinado en la palabra, conforme a lo que Dios había determinado. ¿Y quiénes fueron los que se opusieron a esta verdad? ¿Quiénes fueron los que se opusieron a este evangelio que Dios había preparado desde los días de nuestros padres, de la promesa en la cual Dios había hecho a Abraham, su siervo, que hablaba de la salvación a través de Jesucristo? ¿Y cómo Dios dio la promesa a Abraham? Pues cuando fue circuncidado, se manifestó la justicia de Dios a través de las obras de Jesucristo. Por eso, Jesucristo, ¿qué les exhortaba a los principales sacerdotes? Les exhortaba sobre el camino de justicia, en el cual ellos no habían creído. Por eso, cuando nos escuchan a nosotros, cuando me escuchan hablar por medio de este medio, el evangelio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del agua y el espíritu, esa palabra, como si fuera sal que les cae en la herida viva y se retuercen al escuchar el evangelio del agua y el espíritu. Usted, antes de juzgar, debería sentarse a oír. Como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? ¿Por qué es importante oír? Porque de esa manera Dios les pueda conceder la gracia y la salvación de Dios, porque dice Romanos 10:17, que la fe viene
por oír. ¿Oír qué? Oír la verdad de la justicia de Dios. Oír la verdad del Evangelio del agua y el Espíritu. ¿Por qué se opusieron los fariseos? ¿Por qué se opusieron los principales sacerdotes? ¿Sabe por qué usted se opone? Porque usted quiere oír esta palabra con sus propios pensamientos. Y cuando usted escucha este evangelio con sus propios pensamientos rechazan la palabra de Dios. Sus propios pensamientos rechazan la verdad de la justicia de mi Dios. Por eso, ¿qué tiene que hacer? Tiene que botar sus pensamientos. Por un momento deseche sus pensamientos. Por un momento deseche su propia justicia. Porque ese ha sido el problema de los judíos. Por eso Romanos capítulo 10, versículo 1 al 13, el apóstol Pablo dijo: el anhelo de mi corazón a Dios por Israel es para salvación. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en el río Jordán. Jesucristo, el Cordero de Dios, quien recibió los pecados de todo el mundo a través de nuestro representante llamado Juan el Bautista, que puso los pecados del mundo a la cabeza de Jesús, para que Cristo, con los pecados del mundo, más tarde suba al Calvario y en el Calvario pueda pagar, para que se cumpla Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Esa es la justicia de mi Dios, de mi Salvador, de mi Jesucristo, que ha venido por agua y sangre para traer la justicia verdadera, para darnos la salvación. Entonces Pablo dijo: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se ha sujetado usted a la justicia de Dios, a la justicia que vengo predicando, a la justicia que vengo anunciando, a la justicia que vengo con todos mis compañeros anunciando y hablando por estos medios, el evangelio del agua y el Espíritu. En otras palabras, el evangelio de por qué Jesucristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Según la ley de Dios, era el representante de todos los pecadores de todo el mundo, para pasar los pecados a la cabeza de Jesucristo. Por eso cuando Juan bautizó a Jesús, ha dicho: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús llega al Calvario y dijo: se acabó. Cuando ya no tenía ni una gota de sangre, consumado es. Se acabó. Murió y resucitó. Ese es el evangelio del agua y el Espíritu. ¿Por qué Cristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Por qué Cristo tuvo que derramar su sangre? ¿Por qué Cristo tuvo que resucitar de entre los muertos? Este es el evangelio de la justicia de Dios, ya que el pueblo judío se oponía a la justicia de Dios. ¿Con qué? Con el otro evangelio, con el pseudo evangelio, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La ley. Cuando ellos se presentaban según la justicia de la ley, entonces ellos han sido y son hasta el día de hoy. Usted que me juzga, es el principal sacerdote de estos días, de estos tiempos, y todos sus seguidores son los principales sacerdotes o la familia sacerdotal que se reunieron para refutar el evangelio que los discípulos de mi Señor Jesucristo predicaron. Por eso dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces, ¿quiénes son los que se han opuesto desde un inicio?
los que tienen la Biblia, los que dicen creer en Dios, los que dicen que tienen la palabra de Dios y que la creen, cuando en realidad usted no cree lo que dice la palabra de Dios. Porque si creyera, usted aceptaría lo que venimos anunciando y compartiendo y enseñando, que es conforme a las Escrituras. Porque no hay otro evangelio en el cual nosotros podemos ser salvos, sino por este evangelio que Dios ha trazado a través de las obras perfectas de Jesucristo. Entonces Jesucristo les reprendió a los sacerdotes. ¿Por qué no creyeron en el camino de la justicia que vino Juan el Bautista? En el mismo Mateo, capítulo 21, verso 23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren lo que dice el verso 25. Coja su Biblia. Estimado amigo, si usted que es un guía, usted que es un pastor, usted que guía a unas congregaciones, es importante que usted sepa y pueda poder guiar adecuadamente a sus oyentes y pueda guiarlos por el camino de justicia, por el camino de la verdad que Dios ha trazado a través de su palabra. Miren lo que dice el verso 25, Mateo 21, 25. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Quizá no lo escuchó bien. Dice: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos respondieron. Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces, ¿creían en la palabra de Dios los principales sacerdotes? ¿Creían en las Escrituras los principales sacerdotes? Usted, que dice que es un guía, que está guiando a miles, a muchas personas, ¿cree usted realmente en lo que dice la palabra de Dios? ¿Se ha puesto a analizar si su evangelio es conforme a las Escrituras o es conforme a su pensamiento? ¿O es conforme a su propia justicia? ¿Es conforme a lo que a usted le parece? Pero no es conforme a la verdad. No es conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, realmente, ¿cree usted en lo que dice la palabra de Dios? Aquí estamos viendo estos principales sacerdotes realmente creyeron en la palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús les está diciendo que Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Ellos sacaban conclusiones. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creíste, pues? Y si decimos de los hombres, esta gente nos va a apedrear. Entonces, ¿a quiénes amaban ellos más? ¿A quiénes creían? No creían a la palabra de Dios. Eran como los principales sacerdotes cuando Herodes mandó a preguntar dónde ha de nacer el rey de los judíos. Sacaron la Biblia. Acá dice en Belén de Judea. Vayan, en Belén de Judea ha de nacer el Salvador. Vayan, adórenlo. Qué pena. Qué triste. Aquellos a quienes se les confió la palabra, a quienes se les confió la ley, a quienes se les confió la justicia de Dios, realmente no la creyeron. La tenían como conocimiento para sus cabezas, pero en su corazón no se hacía realidad.
de la cabeza al corazón, ¿cuánta distancia hay? No está tan lejos. Del corazón a la cabeza no está tan lejos. Pero en ustedes, estimados amigos, hay un gran abismo. Desde la cabeza hasta su corazón hay un gran abismo. Porque usted no cree lo que piensa con la cabeza. No cree lo que ha leído con la cabeza. No llega al corazón. Por eso, ¿quiénes han sido los que se han opuesto a la verdad de la justicia de Dios desde el comienzo? A la verdad del evangelio, del bello evangelio del agua y el espíritu. Los que dicen que son creyentes, los que dicen que son iglesia cristiana, los que dicen que son la luz del mundo, los que dicen que son la sal de la tierra. Usted es el que se ha opuesto a la verdad de la justicia de Dios. Por eso, estimado amigo, realmente sea un poco más analítico para analizar lo que está escrito en la palabra de Dios, para poner atención si lo que vengo diciendo es conforme a la palabra de Dios o no. Pues venimos hablando lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso Jesucristo les habló a estos principales sacerdotes que decían creer en la palabra de Dios. Como ellos no creen en la palabra de Dios, porque más prefieren la gloria de los hombres, más prefieren realmente apoyar su confianza en los hombres y no en la palabra de Dios, es lo mismo que está pasando hoy en día. Es lo mismo que está sucediendo con usted. ¿Por qué? Porque más se cuida de los hombres que de la palabra de Dios. Más quiere creer a lo que los hombres dicen y no lo que Dios dice a través de su palabra. A estas personas Jesucristo se refirió y le dijo esta parábola. Verso 28. Parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, o sea, los principales sacerdotes dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Entonces, estos dos hijos, ¿de quiénes estaba hablando Jesucristo? ¿Quién era el primer hijo? Por eso dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Quién es este hijo? Eran los publicanos y las rameras. ¿Por qué? Dice: y acercándose al otro, verso 30, le dijo de la misma manera. Y respondió él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Quién es el que hizo la voluntad? Dice: el primero. ¿Quién ha sido el primero en creer en la justicia de Dios? ¿Quiénes han sido el primero en creer en el evangelio del agua y el espíritu? ¿Quiénes han sido los primeros en el creer en el camino de la justicia que vino Juan el Bautista en camino de justicia? ¿Quiénes? ¿Quiénes han sido? Los que han creído en el camino de la justicia que vino Juan el Bautista. ¿Por qué dice Jesús el camino de la justicia?
Vamos a recordar. Mateo capítulo 3. Mire, la palabra de Dios ha dicho de la siguiente manera. Mateo capítulo 3. Jesucristo se va al río Jordán al empezar su ministerio. Mateo capítulo 3, verso 13 al verso 15. Dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa? Tienes que bautizarme porque así conviene que tú y yo cumplamos toda justicia. Esa palabra toda justicia, ¿a qué se refiere? Al pregonero de justicia que venía dando testimonio de que ya la ley, de que ya el Antiguo Testamento, ya que ya Dios había hablado en el profeta Isaías, como dice Marcos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De quién está hablando San Marcos? De Juan el Bautista. ¿Por qué está hablando de Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista venía, según la ley, en el camino de la justicia para bautizar a Jesús, para preparar a Jesucristo y pueda subir al Calvario con todos los pecados del mundo. Por eso, Jesucristo le dijo a Juan: tienes que bautizarme porque así conviene que cumplamos toda justicia. Tú y yo, tú el sumo sacerdote que representas a todos los pecadores del mundo, y yo el cordero de todo el mundo, para recibir de tus manos los pecados de todo el mundo. Por eso cuando Jesús, después que ha bajado al río de la muerte y salió del río de la muerte, los cielos le fueron abiertos. Porque ya el pecado del mundo estaba sobre la cabeza de Jesucristo. Por eso Jesucristo ha podido decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ya sobre mi cuerpo, sobre mi cabeza, tengo todos tus pecados, todas tus enfermedades, todas tus maldiciones. Yo ya las tomé cuando Juan el Bautista, que vino por camino de justicia, me bautizó. Ese es el camino de la justicia por el cual Juan el Bautista vino. ¿Y quiénes creyeron a ese camino de justicia? ¿Quiénes fueron los primeros creyentes? Los publicanos, las rameras. Todos ellos, los publicanos y las rameras, han creído que Juan el Bautista era su representante que pasó los pecados de todo el mundo a la cabeza de Jesús, el Cordero de Dios. Por eso que Juan 1:29 dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese es el mensaje que los escribas, que los principales sacerdotes no creían. No creían. Porque Juan vino en camino de justicia y no le creyeron. Juan el Bautista, porque vino a vosotros, Juan, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle.
¿Quiénes son los que se han opuesto al evangelio del agua y el espíritu desde un comienzo? ¿Quiénes son los que se han opuesto a la verdad de la salvación, de cómo Dios estaría estableciendo su justicia, de cómo nuestros pecados serían perdonados? Estaba establecido ya en el camino que Dios había trazado en la justicia de Dios. Estaba establecido que Juan el Bautista vendría por el camino de la justicia, porque venía a preparar el camino del Señor, a bautizar a Jesús, el Cordero de Dios. Por eso que Marcos 1, del 1 al 2, dice, principio del Evangelio de Jesucristo: he aquí, yo envío mi mensajero, quien preparará el camino delante del Señor. Ese es el camino de la justicia que los principales sacerdotes no creyeron. No creían en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tenían la Biblia? ¿Y por qué tenían la palabra de Dios entre sus manos cuando no eran verdaderos creyentes de la palabra de Dios? Porque no creían conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellos tenían un evangelio concebido en sus ideas racionalistas, humanas, en su lógica humanística. Por eso me hace recordar en el Antiguo Testamento, cuando Eliseo viene al pueblo de Dios, cuando Eliseo viene, cuando Naamán viene buscando al siervo de Dios. ¿Por qué? Naamán había escuchado el testimonio que tenía una sirvienta que le habían tomado como esclava, el cual había en una incursión en Israel, la había tomado como esclava y estaba haciéndoles trabajos en su casa. Entonces, esa muchacha dijo: si mi señor fuere a Israel, el siervo de Dios orará por su lepra y será sanado. La esposa le dijo al esposo. El general Naamán le consultó a su rey. Entonces el rey lo envió a Israel con cartas para que recibieran a Naamán y lo sanaran de su lepra. Entonces, cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo no salió a recibirlo. Eliseo le mandó a su criado, a su sirviente, y le dijo: así dice el siervo de Dios, ve al río Jordán y zambúllete 7 veces, y tu carne se te restaurará. ¿Qué dijo Naamán? Le voy a leer. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Escuche bien. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Ese es el problema de usted, estimado amigo. Usted que dice ser creyente de la palabra de Dios. Ese ha sido su problema y será siempre su problema. Si usted no renuncia a su propia justicia, si usted no renuncia a su pensamiento, porque es su propia justicia que le juzga, que hace que juzgue esta palabra, hace que juzgue este bendito y bello evangelio, el evangelio del agua y el espíritu. Es su propia justicia, como la que traía Naamán. Él tenía ya una idea,
un evangelio, pseudo evangelio concebido en su cabeza. Y él pensaba, así seguramente saldrá el siervo de Dios, vendrá, se pondrá en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, levantará su mano y pondrá su mano en mi cabeza y seré sanada de la lepra. Y sacó su propia justicia. En mi tierra hay mejores ríos que Israel. ¿Por qué? ¿Por qué no era Abana y Farfar mejor que el río Jordán? Él ha dicho, Abana y Farfar son mejores que el río de Israel, el río Jordán. El río Jordán es el río de la muerte. El río Jordán es el río que un día Jesucristo venía a ser bautizado en ese río. El río Jordán es el río en el cual un día Jesucristo bajaría por las manos de Juan el Bautista. Por eso no hay otra manera. No hay otra manera de poder ser limpio del pecado. Abana y Farfar es el falso evangelio. Abana y Farfar es el pseudo evangelio. No hay ninguna otra manera en que nosotros podamos ser salvos, sino es a través de las obras de Jesucristo que realizó Juan el Bautista mediante su bautismo en la cabeza de Jesús en el río Jordán. No hay otra manera. No hay otra manera por el cual nosotros podamos ser salvos, sino por las obras perfectas de Jesucristo, que Juan el Bautista hizo en Jesús para bautizarlo y poner todos los pecados del mundo en la cabeza de Jesús. Y Jesús llega al Calvario y dijo, consumado es, todo se acabó. Y resucitó para nuestra justicia. Realmente, a través de esta justicia, Dios solucionó el pecado del mundo. Pero si usted escucha este evangelio con su propia justicia, también querrá hacer lo mismo que hizo Naamán. Por eso cuando usted me escucha hablar del evangelio del agua y el espíritu, usted se enoja, usted se incomoda, porque mi palabra es como la sal cuando cae en la herida viva, que le hace que se retuerza. ¿Por qué? Porque usted no ha abandonado sus pensamientos, porque usted no ha abandonado su propia justicia. Y su propia justicia hace que juzgue a esta palabra, o mejor dicho, a este bello evangelio. Porque este bello evangelio para nosotros los creyentes es el evangelio de la palabra de Dios, en el cual Dios ha solucionado todos nuestros pecados. Para nosotros, los creyentes, es el hermoso evangelio, donde Dios nos ha dado la paz, donde hemos encontrado la justicia de Dios, donde no confiamos en nuestras oraciones de penitencia. ¿Por qué? Porque usted no ha creído en la obra perfecta de Jesucristo y cree que confesando y haciendo oraciones de penitencia cada día, mañana, tarde y noche, cree que de esa manera usted llegará al reino de los cielos. Cuando al reino de los cielos no llegamos por oraciones de penitencia, al reino de los cielos llegamos por haber creído en la palabra de Dios, en la palabra perfecta que Dios ha establecido a través de las obras de Jesucristo en este mundo. Por eso, realmente, se necesita ser humilde para sentarse y escuchar, abandonar su justicia, abandonar su propio pensamiento y aceptar que la palabra que estamos hablando es la palabra de Dios, que viene conforme a las Escrituras. Por eso dice, sigo leyendo 2 de Reyes capítulo 5, dice en el verso 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Aquel entonces, este
general, este general, Naamán, dejó sus propios pensamientos, dejó sus propias emociones y dejó sus ideas que había concebido y aceptó la palabra de Dios con mucha humildad. Aceptó la palabra de Dios con mucha humildad, porque abandonó su propia justicia. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Qué hermoso, qué maravilloso. ¿Cómo los pecados del mundo Dios ha los solucionado? A través del camino de justicia que Dios envió a través de Juan el Bautista 6 meses antes que viniera Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando cumplió 30 años, se fue al río Jordán. ¿Por qué? Porque así estaba escrito, para cumplir el camino de la justicia. Por eso que Mateo 3:15, Jesús le dijo a Juan: tienes que bautizarme, porque así conviene que cumplamos. Tú y yo tenemos que cumplir toda justicia. Toda justicia significa la ley, lo que Dios ha establecido como justicia para traer la salvación verdadera a todos los pecadores de todo el mundo. Estimados amigos, analice esta palabra, analice este evangelio. No juzgue sin antes haber analizado, sin antes haber inquirido en la palabra de Dios. No se apresure a sacar conclusiones de acuerdo a su propia justicia. Juzgue según la palabra de Dios. Y verá que lo que hemos hablado es conforme a las Escrituras. Nuestros pecados no son solucionados por confesar oraciones de penitencia. Nuestros pecados han sido solucionados por creer en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Mañana continuaremos siguiendo hablando de este tema. Analice y medite esta palabra. Espero haber podido compartido esta palabra en tu corazón y que puedas creerla, pero que tu corazón pueda creer lo que es únicamente conforme a las Escrituras. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Será hasta mañana. Bendiciones.